Muy buenas noches, mis queridos y amados hermanos. Hoy, una vez más, tenemos la fortuita de poder estar juntos en este miércoles que dedicamos para hablar de la familia. El Señor nos ha dado este privilegio y, por supuesto, como siempre hemos dicho, privilegio que vamos a disfrutar, porque todo lo que el Señor nos regala es para nosotros disfrutarlo. Y como ya son las 7:03, vamos a iniciar de una. Vamos a orar. Amantísimo y bendito Padre, la honra, la gloria sean para ti en esta noche hasta la eternidad. Te damos gracias porque eres maravilloso. Nos cuidaste durante todo el día, nos ha permitido llegar hasta esta hora. Te alabamos y te honramos por ello. Permita, oh bendito Dios, este momento que tú nos regalas, podamos disfrutarlo en tu presencia, hablando de la familia, de la verdadera familia, de tu familia, porque nosotros somos tus hijos. Te damos gracias. Ayúdenos a entender esta familia que tú nos has regalado en este mundo. Debe mostrar la hermosa y bendita familia tuya. Y que seamos siempre ejemplos para la honra y la gloria tuya. Que tu Santo Espíritu nos conduzca a toda verdad y estas verdades puedan cobrar vida en nosotros para tu honra y tu gloria. Gracias por amarnos, gracias por bendecirnos y gracias por darnos este privilegio. En el nombre santo y bendito nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro todo, te lo agradecemos. Te lo pedimos todo. Amén. Amén. Gloria a ti, Señor. Bueno, mis queridos hermanos, nosotros debemos entender algo. Como hijos de Dios, nuestra familia aquí en la tierra debe ser el espejo donde todos pueden contemplar la familia celestial, la familia divina, porque todo lo que vivimos en la tierra tiene el objetivo de mostrar lo celestial. Ya nosotros hemos aprendido, todos los varones en una familia, el padre de familia, este esposo está simbolizando al verdadero esposo que es el Señor Jesucristo. Yo estoy hablando en el pueblo de Dios, no estoy hablando en el mundo, porque el mundo se rige conforme al plan de Satanás, a pesar de que los cristianos han querido demostrar que el mundo es cristiano. Han querido aplicar la Biblia al mundo para obligar al mundo a vivir una vida cristiana
Pero esto no es así. No es así. Toda la escritura ha sido hecha para el pueblo de Dios. Y nosotros lo hemos explicado. Nadie puede ir a dar órdenes en hogares ajenos. Esto tenemos que partirlo ahí. Entonces, como nosotros somos el pueblo de Dios, las órdenes que el Señor da, lo da para los suyos. Por esa razón, nosotros tenemos que partir siempre. El Señor Jesucristo ha dicho, mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Mis ovejas, no las ovejas de los demás. Es decir, no los cabritos. Porque así como en la vida espiritual el Señor Jesucristo hizo la demarcación clara y nítida de que solamente los que escuchan su voz son sus ovejas. Y Él dice, mis ovejas me conocen y yo les conozco a ellos. Ellos oyen mi voz y me siguen y no siguen a otros. ¿Por qué no siguen a otros? Porque son ovejas del Señor Jesucristo. Pero en el cristianismo siempre se tiende a hacer creer que todo mundo debe aplicar la palabra de Dios, cuando realmente no es que así. Solamente Dios habla para que su pueblo se santifique, para que sus hijos puedan ser nutridos por su palabra. Y esta gran confusión se origina porque no se hace la diferencia entre el pueblo Israel, que era el único pueblo de Dios en aquel entonces, y que todo lo que Dios había hablado a través de todos los profetas, a través de todos sus siervos, estaba siendo dirigido a su pueblo para que su pueblo pudiera permanecer en santidad. Ahora bien, el Señor Jesucristo llegó y nos dijo, id por el mundo entero, predicar el Evangelio. ¿Por qué Él dice eso? Porque Él fue muy enfático en decir, tengo otras ovejas que no están en el redil. Es decir, el pueblo de Dios, los hijos del Señor, estamos esparcidos en medio de este mundo perverso y maligno, y no nos conocemos, y nadie nos conoce, a menos de que nos predican el Evangelio y que escuchamos la voz de nuestro pastor, que es el Señor Jesucristo. Entonces tomamos decisión para seguir, para obedecer, para entregarnos a nuestro Señor, a nuestro pastor, a nuestro Dios. Entonces, cuando personalmente estoy hablando, no me dirijo en ningún sentido al mundo, porque en eso lo tengo muy en claro, de que el mundo escucha la voz de su Dios, que es Satanás, y sus ángeles malignos. Nosotros, el pueblo de Dios, escuchamos la voz de nuestro pastor, de nuestro Dios, que es el Señor Jesucristo.
Y cuando estamos predicando, si predicamos en el mundo, predicamos para que si de pronto en un lugar haya un hijo de Dios, y este es quien realmente presta atención, es quien realmente puede discernir la voz de su Señor y pueda realmente obedecer y huir del mundo y aferrarse al Señor Jesucristo para que vuelva y se ubica al redil del Señor. Eso es necesario entenderlo y comprenderlo. Significa, cuando nosotros estamos hablando de la familia, no estamos hablando de la familia del mundo. Es necesario no confundir estas cosas. El mundo es regido por el Dios de este mundo, que es Satanás. Nosotros, los hijos del Señor, somos regidos por nuestro Dios, el Señor Jesucristo. Y por esta razón, todo lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer tiene que mostrar a nuestro Dios. No mostrarnos tanto a nosotros, porque nosotros realmente somos un fiasco, porque a todo momento estamos dando malos ejemplos y nosotros pudimos ver perfectamente la forma que el mundo desprecia las cosas que de Dios, porque el mismo pueblo que dice que es el pueblo de Dios se ha dedicado a deshonrar a su Dios. Entonces, esta noche estamos hablando de familia, la familia de Dios, la familia divino-humano, cuyo el Señor Jesucristo es la cabeza de esta familia y la mamá es realmente la iglesia. Nosotros tenemos que entender eso bien. El gran redil donde nosotros nos encontramos es la esposa del Cordero. Por esa razón, nosotros, como hijos de Dios, estamos en el redil y la puerta de entrada al redil se llama el Señor Jesucristo, porque Él dice: yo soy la puerta del redil. Es decir, para entrar en este redil, en esta familia, indefectiblemente es necesario pasar por el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es la puerta. Él dice: todos los que no pasan por Él son ladrones, son asaltantes. Y su propósito es de destruir las ovejas, es de robar. Por esa razón Él dice: el ladrón viene sino para hurtar, matar y destruir. Y nosotros pudimos ver perfectamente cómo se hizo realidad esta palabra. Adán y Eva estaban en el redil de Dios, estaban en el paraíso, ¿es cierto? Y ellos a todo momento tenían su relación con el Señor, pero el impostor, el intruso, entró y el intruso desbarató todo, y hasta Adán y Eva tuvieron que ser expulsados de la casa de Dios, del paraíso, del Edén, donde realmente podían tener relación íntima con el Señor
y podían disfrutar de su presencia, y el Señor podía también hablar con ellos rostro a rostro, cara a cara. Ahora bien, nosotros en el pueblo de Dios debemos entender, así como el Señor Jesucristo es la cabeza de esta familia, hemos explicado en qué consiste la familia. La familia se compone de esposo, esposa e hijos. ¿Ok? Los otros son parientes. Debemos entender este asunto bien. Los otros son parientes, tío, tía, abuelos, abuela, todo eso son parientes. Pero la familia está compuesta de papá, hijos, mamá. Esto es el concepto de la familia. Ahora bien, nosotros como pueblo de Dios, nuestro hogar, nuestra familia aquí en la tierra está representando a la familia celestial, a la familia maravillosa de Dios, la familia del universo. Nosotros tenemos que entenderlo. Y en el libro de Efesios se nos dice, el esposo es la cabeza de esta familia. Es decir, es la cabeza de su esposa, así como el Señor Jesucristo es la cabeza de su iglesia. Y su iglesia es su cuerpo. Entonces, mire bien, así como el Señor Jesucristo es la cabeza de su iglesia, el Señor Jesucristo es quien provee para su iglesia, para sus hijos. Así como el esposo debe proveer para su familia, para su esposa, para sus hijos. Esto es lo que Dios ha determinado. Por esa razón, nosotros realmente no podemos tomar el ejemplo del mundo, no podemos ponernos a practicar las teorías del mundo. No, nosotros no lo podemos hacer. Al contrario, si el mundo pudiera practicar el ejemplo de nosotros como familia de Dios, se sería maravilloso. Pero hemos visto que muchos cristianos han tomado la mundanalidad y han vivido la vida mundanal, ¿cierto? Y ellos creen que están viviendo la vida de la familia de Dios. No, no es así. Nosotros debemos ser muy claros porque Dios quiere que las cosas sean claras y que no nos vayamos a extraviarnos. No nos vamos a poner fuego profano, no nos vayamos a ofrecer en sacrificio como Epifano ofreció un cerdo en el altar de Dios. Nosotros no podemos ofrecer cerdos, es decir, no podemos ofrecer cosas profanas en el altar de Dios. Y ahora, nosotros sabemos perfectamente, honramos, glorificamos, salmodiamos a nuestro Dios en el altar que Él ha constituido. Y este altar se llama el Señor Jesucristo, porque es en el Señor Jesucristo donde nosotros adoramos a Papá Dios. Es decir, nuestra familia, para que sea realmente un ejemplo,
el Señor Jesucristo tiene que estar en esta familia. Eso es necesario entenderlo. Donde el Señor Jesucristo, a través de su Santo Espíritu, hace que el esposo se comporte como el Señor Jesucristo, amando a su esposa, respetando a su esposa, cuidando a su esposa, cuidando a sus hijos, proveyendo para su hogar. Así como el Señor Jesucristo se ofreció en sacrificio para su esposa, para su familia, para sus hijos, y el Señor cada día provee el alimento a sus hijos, a su esposa, a su iglesia. Eso tenemos que entenderlo bien, porque nosotros somos hijos de Dios. Todo lo que hacemos parte directamente de que nosotros somos de esta gran familia de Dios, esta gran familia del universo de Dios, y que nosotros estamos viviendo este momento aquí en la tierra para que nos vayamos acostumbrando a vivir en una familia santa, hermosa, bonita, gloriosa. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente cuando el Señor Jesucristo retorne, entonces no habrá esposo, esposa, hijos, porque, como Él ha dicho, seremos como los ángeles de Dios, los ángeles del cielo. Entonces, este concepto que estamos viviendo aquí es enseñándonos al verdadero concepto de la familia de Dios. ¿Como familia de Dios? Entonces, mire bien lo que la Biblia sí nos ha enseñado. El Padre es la cabeza del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo es la cabeza de la familia terrenal, es decir, de sus hijos, de su iglesia. Y nosotros somos sus hijos. El cuentico a veces que la gente quiere vender, es necesario que nosotros lo podamos entender y desecharlo. Ninguna secta, ninguna iglesia, ningún grupo es la iglesia de Dios. Yo quiero que lo entiendan perfectamente bien. Ninguno, llámese como lo pueden llamar. La iglesia de Dios no se ve, pero se ve a los hijos. Nos ven a nosotros. No se ve. El cuerpo físico no se ve porque es espiritual. Nosotros tenemos que entender eso. Por esa razón, en todos los lugares, las congregaciones donde nosotros nos congregamos, por esa razón se llama iglesias, congregaciones, que se llaman lugares donde 2 o 3 están reunidos, pero donde 2 o 3 están reunidos en el nombre del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo es presente ahí, porque nadie puede adorar a Papá Dios sin el Señor Jesucristo. Entonces, ahí partimos de la familia celestial. La familia celestial ha sido declarada, ha sido mostrado, ha sido señalado para que nadie se equivoque. Papá Dios es la cabeza del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo es nuestra cabeza y nosotros los varones, la familia de la tierra, los varones son la cabeza de sus esposas. Es en eso que partimos y los hijos obedecen a papá. En eso realmente nosotros basamos para hablar de la familia. Por esa razón vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Gálatas, el capítulo 4, versos 6 y 7. No dice así, 6 y 7. Y por cuanto sois
hijos. Mire bien eso. Ustedes y yo somos hijos. Por cuanto sois hijos, mire bien, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, es decir, el Espíritu Santo, el cual clama, Abba, Padre. Es el Espíritu Santo que nos ha sido enviado para nosotros poder entender, comprender, reconocer que Dios es nuestro Padre. Es el Espíritu Santo. No es que porque, no, entonces si mire los hermanos que dicen nosotros somos hijos de Dios, entonces nosotros creemos que somos hijos de Dios. O de pronto en la iglesia donde estoy, entonces dice que nosotros somos hijos de Dios, entonces nosotros realmente creemos que somos hijos de Dios. No, no es así. No es porque la congregación sí lo dice, no es porque la misión sí lo dice, porque la misión jamás va a pararse y decir que es una misión de Satanás, porque sus enseñanzas provienen de Satanás, sus actitudes provienen de Satanás. Ellos no lo van a parar y no lo van a decir en ninguna parte, llámese católico, metodista, que bautista, adventista, pentecostal, llámese que cómo se llama, ninguno va a pararse y decir es que nosotros somos la iglesia de Satanás. No, no lo van a decir. Entonces, nosotros realmente para entender el asunto es necesario comprender qué pasa, porque por cuanto sois hijos, cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Redentor y Salvador, el Señor Jesucristo nos engendra y nos hace nueva criatura. Por esa razón somos hijos de Dios. No somos hijos de Dios porque nuestros papás son cristianos. No. No somos hijos de Dios porque asistimos a X o Y congregación. No. No somos hijos de Dios porque leemos la Biblia. Satanás también si lo lee y lo aprende de memoria. Y sus siervos lo aprenden también de memoria para poder engañar. Entonces, esto no es el asunto. El asunto es que el verso 6 lo explica. Y por cuanto sois hijos de Dios en el Señor Jesucristo, aceptando al Señor Jesucristo como nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Redentor, cuando nos predicaron el Evangelio. Y es necesario entender, el Evangelio no es una filosofía. El Evangelio no es una enseñanza. El Evangelio no es un pedacito de la Biblia que a veces todo el mundo cristiano se engolosina en estas creencias falsas. El Evangelio, que es realmente conforme a su significado, que significa buena noticia. Y la buena noticia, que es el Evangelio, es el Señor Jesucristo, que Dios amó tanto al mundo que nos ha dado un regalo. Y este regalo se llama el Señor Jesucristo. Esa es la buena noticia. Dios, habiendo pasado por alto el tiempo de la ignorancia, el tiempo de que el hombre vivía en pecado, sometido a Satanás, obedeciendo a Satanás en todos sus pensamientos, Dios ha pasado por alto todo eso y nos ha entregado a su Hijo
para que muriera en lugar de nosotros y para poder engendrar hijos divino, humano para el Señor. Por esta razón, el Señor Jesucristo fue muy claro en Juan 3. Si un hombre no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Porque el hijo o la hija que engendró papá y mamá terrenal, es carnal, es animal. Por esa razón, en el libro de Corintios se nos dice, no puede hacer la voluntad de Dios. No puede obedecer. Y lo mismo nos dice en Romanos. Ustedes son conocedores de las Escrituras. Entonces, es necesario entender, ser hijo de Dios significa haber nacido del lomo del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es quien engendra hijos. Y este es el Evangelio, que Dios olvida todo lo que éramos y que Él nos ha aceptado en el bendito Hijo amado. Por esa razón el Evangelio sí dice, el Verbo se hizo carne, habitó en medio de nosotros y vemos su gloria. Y todos aquellos que creemos en Él, tenemos vida eterna, porque Él es la vida eterna. Él es quien engendra hijos por Papá Dios y para Papá Dios. Entonces, mire bien, el Señor Jesucristo es la cabeza de esta gran familia divino-humano, una familia nueva en el universo de Dios. Por esta razón es divino-humano, porque el Señor Jesucristo, siendo Dios, se hizo humano y se revistió de la humanidad para elevar a la humanidad hacia la divinidad. Nosotros tenemos que entender eso muy bien para realmente comprender esta gran familia que tú y yo somos parte. Somos parte de la familia del universo de Dios. Y esta familia nuestra se llama divino humano. Es decir, el Señor Jesucristo es el Dios hecho humano. Por esa razón se dice hombre, hombre. Hombre no significa que varón. No, hombre significa humanidad. Lo hemos explicado varias veces. Humanidad. Entonces, mire bien, por cuanto sois hijos de Dios, por cuanto hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Redentor y Salvador, como nuestro Dios, como nuestro regalo que Papá Dios nos dio, para nosotros poder ser hijos suyos, entonces lo hemos aceptado. Y tan pronto aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Dios, mire que hace la divinidad, que hace Dios. Envió a vuestro corazón, mire bien, envió a vuestro corazón el Espíritu de su Hijo. Y este Espíritu de su Hijo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llega a nuestra vida y tan pronto que llega a nuestra vida, entonces Él clama, Abba Padre. Por esa razón podemos decir, Papá Dios. Por esa razón podemos entender que Dios es nuestro gran papá. Nosotros podemos entenderlo, es porque el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos dice. Por esa razón el Espíritu
es la primicia, es la garantía. Viene a garantizarnos de que somos parte de esta hermosa familia divina. De que somos parte de la familia de Dios. Es a través de eso. Y nos dice, así que ya no eres esclavo. Escúchenlo bien. No eres esclavo. ¿Qué está diciendo ahí el Señor? El Señor está diciendo, entonces, como hijos de Dios, debemos entender que Dios es nuestra familia, es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos y no debemos permitir a nadie y a nada venga a enseñorearse sobre nosotros. Venga a dominarnos, venga a manejar nuestra conciencia, venga a decirnos qué debemos hacer o qué no debemos hacer, o cómo debemos vivir y cómo no debemos vivir. Nadie puede venir a decirnos este asunto porque ya no somos esclavos de nadie. Somos hijos de Dios, entonces, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Hijo, es necesario que tú entiendas eso. Si el Espíritu de Dios no te ha convencido, no te ha dicho que tú eres hijo de Dios, entonces no lo eres. No lo eres. No son los otros que vengan a decir, no, es que tú eres hijo de Dios. No. Hoy en día que nosotros que vemos, el asesino dice que es hijo de Dios, el mundano dice que es hijo de Dios, todo mundo dice, hoy en día es la filosofía que se está manejando. Todos somos hijos de Dios, todos tenemos un solo Dios. Entonces, y que realmente son, no, somos hijos de Dios porque somos engendrados por el Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo del Señor Jesucristo viene a nuestro corazón, nos hace entender lo que somos para realmente poder clamar, Padre mío. Ese no es porque los demás sí lo dicen. No es porque los demás sí lo creen. Cada uno de nosotros tenemos que estar convencidos de que somos hijos de Dios. Y ese convencimiento no lo hacen los hombres, sino es el mismo Espíritu de Dios. Por esta razón el Señor Jesucristo sí decía, cuando vendría el Consolador, el Espíritu Santo, Él nos conduciría a toda verdad. Él tomará de lo mío y Él os lo hará saber. El Espíritu Santo es quien realmente nos dice por qué vendría al mundo para convencer de pecado, de justicia y de juicio. No son los hombres que vienen a decirnos que somos pecadores. No, porque todos sabemos que somos pecadores. Que vengan a decirte es que tú eres un ladrón, tú eres un adúltero, tú eres una prostituta, tú eres un asesino. Este no es el Evangelio. No, porque toda la raza humana lo es. No hay ni uno que no lo es. Pero cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, el Espíritu Santo te convence de pecado. Por esa razón hemos aceptado al Señor Jesucristo, nos han predicado el amor de Dios que es el Evangelio, y que Dios, habiendo pasado por alto el tiempo de esta ignorancia, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienten y que aceptan a su Santo Hijo, el Señor Jesucristo, como el Salvador. Pero es el Espíritu Santo que hace
que pueda tomar esta decisión. Nos hace entender la única forma de ser hijo de Dios es a través del Señor Jesucristo. La única forma. Y es decisión personal. Es lo que Él viene a convencernos de pecado, de justicia, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, ha sido condenado, y que Satanás realmente, en la forma que están hablando en las congregaciones, Satanás tiene poder a todo momento. Ellos es con su Satanás, con su poder, es porque ellos no han entendido que el Señor Jesucristo es el Todopoderoso. No lo han entendido. Entonces el Espíritu Santo es quien debe convencernos de que el Señor Jesucristo es el Todopoderoso. Es el Espíritu Santo quien nos debe convencer para nosotros entender claramente que Satanás está condenado. La razón por la cual todavía existe en este momento es porque el plan de la salvación no ha consumado totalmente. Pero cuando el plan de la salvación se consuma totalmente, se consuma con el retorno del Señor Jesucristo, entonces Satanás será echado al lago de fuego con azufre, con todos sus demonios y con todos sus secuaces de hombres y de mujeres que han preferido vivir en Él y por Él y para Él. Es el Espíritu Santo quien convence en eso. De justicia, porque el Señor Jesucristo vino, murió, resucitó, ascendió, está a la diestra de Papá Dios y retornará por nosotros. Dios ha hecho justicia. Es lo que el Espíritu Santo nos dice. Por esta razón ya no somos esclavos de nadie, sino hijo. Y si hijo, también heredero. Porque ahora sí tenemos un papá. Porque hemos nacido de él. Por esa razón, cuando un niño nace en un hogar, ¿qué es lo primero que el niño reconoce? A su mamá, porque su mamá es quien le alimenta, es quien lo limpia, todo eso es su mamá. El bebé reconoce a su mamá. Y la primera palabra que lanza el bebé, papá, mamá. Porque el bebé ya comienza a reconocer a papá, porque ya ha entendido, ha visto el rostro de papá, ha estado en brazos de papá, ha estado siendo protegido, acariciado con papá. Entonces el bebé reconoce: ese es papá, ese es mamá. Y si tiene hermano alrededor, entonces va identificándose y va comprendiendo: eso es hermano. Y así sucesivamente. Esa es la familia de Dios. Esa es la gran familia. Y no solamente somos hijos, sino dice, somos herederos de Dios por medio de Cristo Jesús. Donde nosotros entendiéramos qué significa ser heredero de Dios, no permitiríamos tantas cosas en nuestras vidas. Así como ustedes ven humanamente, entonces los hijos
son los herederos de los papás, pero hoy en día en este mundo hay papás que son tan perversos, tan malignos, tan rencorosos, tan envidiosos. Entonces, muchos que han tenido estos que papás terrenales, entonces piensan que el papá celestial es igual y por esta razón se desconfían de papá Dios. Pero no podemos comparar el papá terrenal, que es carnal, con el papá celestial, que es divino, que es la bondad, que es el amor. Entonces, nosotros en nuestro hogar, como familia de Dios, tenemos que representar dignamente a esta hermosa familia que estamos representando. Todos los varones cristianos deben estar representando al Señor Jesucristo en su hogar. Al Señor Jesucristo en su hogar. Cada cristiano, cada varón que tiene su familia montada, tiene que estar representando al Señor Jesucristo en su familia. Y esto, al hacerlo así, y que la esposa también entienda que ella es la iglesia, el cuerpo del Señor Jesucristo, y comienza a comportarse dignamente como es. Pero es necesario estar convencido. Y este convencimiento es el Espíritu Santo que lo debe poner en el corazón. Y es cuando entonces en la iglesia de Dios no se está luchando como en el mundo se está luchando, igualdad de hombre con mujer, y todos están revueltos en esta falacia, en esta mentira, en este engaño que demuestra de que el hogar está dividido. El Señor Jesucristo con su iglesia no está dividido. No está dividido. El Señor Jesucristo cuida a su iglesia, cuida a sus hijos, y la iglesia obedece al Señor Jesucristo, y los hijos obedecemos a papá. Esto es realmente el punto donde nosotros tenemos que enfocarnos, no irnos a psicólogo que nos dice, mire, trata de hacer por aquí, trata de hacer por allá, cuando ellos tienen sus hogares destruidos. Sus consejos son vanas, son mundanas. Por más que pueden aparentar que los consejos son bonitos, son clásicos, son todo eso, pero esos consejos son diabólicos, satánicos, porque el verdadero consejo tiene que emanar del Espíritu Santo de Dios, y que es realmente el que nos da el poder de poder representar a esta hermosa y grandísima familia celestial. Nosotros tenemos que entenderlo, porque no hay peor error cuando tú no sabes quién eres. Todos los que no saben quién es se sometan a cosas, se sometan a vejámenes, se sometan a humillaciones, se sometan a chantajes, se sometan a todo tipo de cosas, porque ellos no saben lo que son.
pero el Señor quiere que tú sepas lo que tú eres, si es que el Espíritu Santo te lo ha dicho. Entonces, hijo de Dios, heredero de Dios. Por esa razón, si tú entiendes que tú eres heredero de Papá Dios, coheredero con el Señor Jesucristo, porque todo lo que el Señor Jesucristo tiene te pertenece a ti, y todo lo que el Señor Jesucristo tiene pertenece a Papá Dios, y todo lo que Papá Dios tiene pertenece al Señor Jesucristo, y por ende nos pertenece también a nosotros. Esto nos ayudará a entender, aunque estemos viviendo en este mundo chandoso, pero no somos chandosos. No. Esto es una cuestión que se debe entender, asimilar y comprender. No para nosotros andar humillando a los demás. No, porque el Señor Jesucristo, siendo el Dios hecho hombre, anduvo en medio de los hombres y no humilló a nadie, sino Él tenía compasión por todos los hombres. Y nosotros también, si somos hijos de Dios, lo que sentiremos no es la prepotencia, no es el dominio, no es el poder, sino al contrario. Si somos hijos de Dios, entonces así como Dios ama a todos independientemente de lo que son, ama a todos, porque Dios es amor, entonces nosotros como sus hijos amamos también a todos. La iglesia nunca estará pleiteando con el Señor Jesucristo por cabeza. Es que no, tú eres la cabeza, ya no eres la cabeza, ya somos igual, entonces ya somos dos cabezas. Entonces, no, la iglesia no se va a ponerse en eso, y en ninguna familia celestial, en ninguna familia de Dios que ha nacido de nuevo, estaría en este cuento de pelear de que quién manda a quién. Porque una cosa que la iglesia entiende es que el Señor Jesucristo es quien manda. El Señor, si en la iglesia no han entendido que el Señor Jesucristo es quien manda, entonces esta iglesia es de Satanás. Nosotros tenemos que entender todas estas cosas. Y así, el Señor Jesucristo obedeció a Papá Dios. Mire bien, siendo Dios, no se aprovechó para sentirse importante y igual a Dios, sino se humilló hasta la muerte de cruz. Esa es la actitud. El Señor Jesucristo no está peleando con Papá Dios que para ver quién manda. No. Por esa razón no hay cuestión de machismo. Y en la iglesia que de Dios no puede haber esta palabra. Donde esta palabra salga de la boca de mujeres o de hombres, son siervos, son satánicos. Porque todo mundo en la familia de Dios entiende, Papá Dios es la cabeza del Señor Jesucristo, y que el Señor Jesucristo es nuestra cabeza, ¿cierto? Es la cabeza de la iglesia, y nosotros como hijos obedecemos a Papá por amor, por naturaleza. No porque Él es un subyugador, un maltratador, un humillador. No. Porque en el seno de Dios, como la Escritura sí nos dice, es que Dios es amor. Y el amor de Dios se ve
a través del Señor Jesucristo, que es el amor de Dios demostrado. Y el mismo Señor Jesucristo, que es el amor de Dios demostrado, se hace efectivo en ti y en mí a través de su sacrificio por amor a nosotros. Esa es familia. Esa es familia. El papá busca el bienestar de la esposa y el bienestar de los hijos. Todo lo que tiene papá es para la esposa y los hijos. No es como en la tierra que los esposos pelean por una olla. No es que esta olla es mía, esta olla. Entonces, cuando ellos si no quieren vivir más, entonces ellos que dicen hay que partir en la mitad, porque mitad a mitad. Esos son ideas satánicos, diabólicos. Pero en el plan de Dios es que papá cuida a su familia, cuida a su esposa, cuida a sus hijos. Y todo lo que hace papá es para su familia. Ese es lo que, amor. Por esa razón, todo lo que hace papá Dios es para sus hijos. Todo lo que hace el Señor Jesucristo es para sus hijos, para el bien nuestro. Y esto es lo que tú y yo necesitamos entender para poder ubicarnos en esta hermosa familia. En esta hermosa familia. Si la congregación donde tú asistes es una familia, ¿por qué razón sus pastores se dedican a despojarles y a dejarles en desgracia, y mientras ellos se están enriqueciendo, se están apoderándose? Ese no es una familia. Porque papá cuida a los hijos. Y aún los hermanos mayores cuidan a los menores y a la familia. Después de papá, el que viene son los hermanos mayores. Si el hermano mayor tiene que cuidar a la familia, a mamá y a los hermanos menores. Esa es la familia de Dios. Tenemos que ir ubicándonos tal como las cosas son, no como los hombres lo dicen. No, tal como las cosas son, tal como Dios los ha mostrado, los ha determinado, y nosotros tenemos que entenderlo así y tenemos que verlo así. No podemos tratar de no ver, tratar de hacer caso omiso. No. En la familia, papá es la cabeza, mamá es el cuerpo y los hijos son los miembros. Ahí está. Por esa razón Efesios nos dice, así como el Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia, lo cuida, lo protege, lo ampara y lo purifica y lo santifica a través del Espíritu Santo para poder realmente tener una iglesia inmaculada. Así se debe hacer también en el hogar. Papá ama, cuida, protege, ampara a mamá y le pone hermosa, lo pone bonita, no escatima ningún esfuerzo para ponerla bien,
y mamá también, por los hijos. Todo lo que papá da también es para los hijos, cuidar a los hijos, amparar a los hijos. Entonces, para que realmente cuando papá que mira pueda ver a mamá reluciente y a los hijitos reluciente, hermoso, sin mancha, sin mácula. Eso es lo que realmente nosotros tenemos que entender para poder vivir lo que papá quiere que vivamos. Que somos la familia de nuestro Señor. Mis queridos hermanos, el tiempo se nos ha ido. Nos vamos a quedarnos ahí. Pero no olviden, no eres esclavo de nadie. Quien quiera que quiere dominarte, que quiere subyugarte a punto de amenazas, a punto de maldiciones, a punto de chantaje del infierno, de lo que sea, si te dice perfectamente, no está representando a Dios, está representando a Satanás. Para que vayamos ubicando realmente a papá y conocer al papá y someternos a papá, no por miedo, sino por amor, porque Él nos amó primero. Amantísimo y bendito Padre, la honra, la gloria sean para ti en esta noche hasta la eternidad. Ayúdenos, oh bendito Señor, a ver las cosas no como los hombres lo enseñan, no como los hombres quieren hacerlo ver, sino como tú quieres que lo veamos y que lo entendamos, porque solamente a ti tenemos que escuchar. Ayúdenos, oh bendito Dios, a vivir siempre con temor y temblor delante de ti, haciendo siempre tu santa y bendita voluntad. En tus manos nos encomendamos y encomendamos esta noche. Que todas estas cosas pueden quedarse grabadas en nuestros corazones y así podamos vivir solo por ti y para ti. En el nombre santo y bendito nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro todo, te lo pedimos, te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mis queridos hermanos, que el Señor nos bendiga y nos guarde, que el Señor haga resplandecer siempre su rostro sobre nosotros y nos ponga paz. Buena noche, nos veremos en la próxima, si es que habrá una próxima.